Bendiciones. En esta hora quiero compartir una pequeña meditación de la palabra de Dios con todos ustedes. eh, Bajo un tema muy importante que Dios nos ha permitido venir hablando, y es abrazando mi proceso. Yo creo que todos en esta vida hemos pasado por diferentes procesos, ¿verdad? Pero una cosa que determina el resultado es cómo yo abrace mi proceso, ¿verdad? Cómo yo eh, entre en mi proceso. Eh, el fracaso más grande que uno puede tener es pasar por algún proceso y no haber aprendido absolutamente nada, ¿verdad? En cada proceso que Dios permite en nuestra vida es porque Dios quiere enseñarnos algo. La palabra de Dios nos habla de David, ¿verdad? Él fue ungido como rey, dice la palabra de Dios, pero ahí tuvo que pasar muchos procesos para llegar a ser rey, ¿verdad? Aun cuando él ya había sido ungido como rey, tuvo que atravesar distintos procesos, los cuales casi, dice la palabra de Dios, que casi le cuestan la vida, ¿verdad? Pero aún en medio de todo eso, de todo lo difícil que él vivió, él nunca se rindió, sino que permaneció firme. Yo creo que una de las palabras claves para nosotros poder atravesar cualquier proceso por el cual quizás usted esté pasando es permanecer firme en el Señor, permanecer enfocado en el Señor, permanecer enfocado en su palabra. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo aparece por ahí, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, y dice: Pedro, yo quiero ir donde usted, maestro. El Señor le dice: bueno, camina, Pedro. Cuando Pedro estaba enfocado en el maestro, cuando Pedro tenía puesta la mirada en Dios, dice la palabra de Dios que él empezó a caminar. Pero llegó un momento que se desenfocó, y en ese momento dice la palabra de Dios que Pedro se hundía. Entonces, uno de las claves, podemos llamarlo así, para nosotros permanecer firmes, para llevar a cabo nuestro plan en Dios, es permanecer en él. Así que David no se rindió. David, por más que lo andaban con ganas de matar, ¿verdad? Y todo lo demás, él nunca se rindió, sino que él permaneció firme, ¿verdad? Él tuvo que pasar persecución, abandono, traiciones y muchas cosas más. Pero el objetivo de todo esto era formar su carácter, ¿verdad? Formar un buen carácter. El propósito de Dios es que David estuviera preparado para cumplir su propósito. Entonces, no, si nosotros pasamos por alguna cosa, ¿verdad? No es que Dios quiere vernos mal, sino es que Dios nos está preparando para que nosotros cumplamos nuestro propósito. Yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene un propósito en esta vida. Usted ahí que me está viendo, donde quiera que usted se encuentre, usted tiene propósito. Hay propósito en Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos en Dios, todo lo que nos pasa nos va a llevar para bien. Vea, la palabra de Dios dice en Romanos 8, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, pero sí dice la palabra de Dios, los que aman a Dios, ¿verdad? Si usted está amando a Dios, si usted está buscando de Dios y algo pasa, déjeme decirle que ese proceso te va a ayudar para bien. Ese proceso es donde Dios te va a enseñar algo, donde Dios te está capacitando, ¿verdad? Para llevarte más allá. En Isaías 43, versículo 2, dice la palabra de Dios así, quiero leerlo. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, oiga, el Señor aún ahí está en medio con nosotros, ¿verdad? Durante ese proceso que usted esté pasando, esa dificultad que usted esté pasando, déjeme decirte que Dios está ahí contigo. La palabra de Dios nos habla de unos jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no se rindieron ante el sistema, ¿verdad? Ellos no se rindieron ante adorar a otro Dios que no fuera el Dios verdadero. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor decidió tirarnos a un horno de fuego, ¿verdad? Todos conocemos la historia, súper caliente, lo calentaron aún más, pero dice la palabra de Dios que aún en medio de ese horno, o sea, aún en medio de ese proceso, dice que aquellos hombres que lo tiraron, el rey vio que ya no habían tres, sino que había otro más, allá cuatro. Dios estaba allí en medio de ellos. Así que, sin importar por lo que usted esté pasando, si usted está en Dios, déjeme decirte que Dios está ahí en medio de usted. Ahora, hay algo muy, muy importante para nosotros poder aprender de nuestro proceso, ¿verdad? Y es
con la actitud que nosotros enfrentamos nuestro proceso, va a determinar mi recompensa, va a determinar lo que Dios cumplirá en mi vida, ¿verdad? Recordemos a Job, cuando Job se da cuenta de que perdió todo, ¿verdad? De que perdió su familia, de que perdió su ganado, sus bueyes, bueno, todo lo demás. Este hombre, el primero que hace, dice la palabra de Dios, rasura su cabeza, rasga sus vestidos, se postra en tierra y adora a Dios, ¿verdad? Y esa actitud de este hombre en medio de ese proceso fue que para mí fue uno de los puntos clave, ¿verdad? Para que Dios después le devolviera el doble de lo que él tenía, para que Dios lo pusiera en un mejor lugar. Y escuche lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículo 2. Voy a leer la nueva traducción, traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Y en el versículo 7 dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces vemos como la palabra de Dios nos enseña y dice: hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad, ¿verdad? Nosotros debemos de sentirnos contentos cuando pasamos por algún proceso, ¿verdad? Porque sabemos que eso me está enseñando algo, que Dios quiere capacitarme, que Dios me quiere enseñar algo. Yo no sé si en medio de ese proceso Dios te está aprendiendo a que tú dependas más de Él, ¿verdad? Quizás cuando todo estaba bien, quizás cuando todo caminaba bien, quizás no dependías tanto de Dios, no buscabas tanto de Dios. Entonces muchas veces Dios envía procesos, ¿verdad? Para traernos hacia Él. No es que Dios quiere vernos mal, sino es que Dios en su amor nos quiere atraer a Él. Entonces, con la actitud de que usted enfrente ese proceso, no con queja, no diciéndole: Dios, pero ¿por qué a mí? Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? Quizás Job podía hacer lo mismo, podía decir: Dios, pero ¿por qué a mí? Si dice la palabra de Dios que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero Job en ningún momento le reclama eso a Dios, ¿verdad? Sino que él opta una actitud de adoración aún en medio de eso. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de resistir ese proceso, esa prueba hasta el final. Dice en el versículo 4: por lo tanto, debe resistir la prueba hasta el final para que seamos mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Escuche esto: cuando nosotros nos dejamos o abrazamos bien nuestro proceso hasta el final, nosotros vamos a aprender a escuchar la voz de Dios con aún más claridad, porque dicen: y ustedes van a obedecer después de lo que se les ordene, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros podemos aprender aún en medio del proceso es a escuchar la voz de Dios con atención, ¿verdad? A prestar el oído a lo que Dios está hablando, a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Así que usted tiene propósito. En Dios hay propósito. Usted me puede decir: pero yo siento que mi vida no tiene propósito. Bueno, yo le digo: vuélvase a Cristo, vuélvase hacia Él para que vea que sin importar las circunstancias que usted esté pasando, en eso Dios tiene un propósito. Así que sin importar lo que ahorita estés pasando, abraza ese proceso en Dios, con Dios, y verás que aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa dificultad, ahí está Dios dándote la fortaleza. Y cuando termine todo este proceso, vas a depender aún más de Dios. Así que te bendigo. Saludos y bendiciones para todos.